prestarnos este espacio y recibirnos siempre con mucho cariño. Quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles el respaldo a esta actividad, contarles un poquito sobre Narrándonos. Sé que nos han visto en las redes sociales. Narrándonos es un espacio que busca promover y difundir la literatura puertorriqueña a través de las redes sociales y a través de diferentes dinámicas como lo son la entrevista, las reseñas de libros y también algunos eventos que vamos a ir coordinando, y este es el primer evento que hace Narrándonos y nos queremos enfocar hoy, esta tarde, en la microficción en Puerto Rico. Para eso hemos invitado a la doctora Anushka Ramos Ruiz. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela en estudios de la literatura y de la cultura, y también es la directora de la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado Corazón. Es autora de La Maruca, Gesta Cultural Literata. Tenemos también a Emilio del Carril, que es el fundador de País Invisible Editores, también profesor y escritor. Y también tenemos acá, en tercer lugar, a Luis Enrique Vázquez Vélez, cariñosamente conocido como Tite, también profesor y escritor y también gestor cultural. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conversación y que la disfruten. Una larga tradición en América Latina, Iberoamérica y también en Puerto Rico. No es algo que surge de manera contemporánea, sino que se puede rastrear sus primeros manifestaciones o experimentaciones en el siglo XX en Puerto Rico. Algunos autores que lo han trabajado en Latinoamérica o en la tradición iberoamericana: Borges, Cortázar, Monterroso, que quizás es el más cercano con el dinosaurio que se lee en la escuela, Cristina Peri Rossi, Enrique Anderson Imbert, entre otros. Y en Puerto Rico, que es donde me interesa empezar la conversación, podemos rastrear cultivos del género en La Carta de José Luis González, Salto Vital de Ana Lidia Vega, Breviario de Juan Carlos Quiñones, Edición Mínima, que es una antología de Julio César Pol publicada en 2005, Los Nuevos Caníbales, publicada en 2015, una antología igualmente. Otros autores la han trabajado desde distintas manifestaciones, como Alberto Martínez Márquez, Ana María Fuster Lavín, que está ahí con nosotros aquí, Maida Colón en el poemario Dosis, Dinora Cortés Vélez en el Arca de la Memoria, Mayrin Cruz Bernal, que también nos acompaña, Cindy Jiménez Vera en Tegucigalpa, entre otros muchísimos autores como los que nos acompañan hoy. Así que quiero empezar la conversación proponiendo una pregunta, que es: ¿cómo los autores definen la microficción y cuáles son sus límites, si alguno? Así que cualquiera que quiera lanzarse a responder. Ladies first. ¿Me oyen? Pues para mí la microficción es una síntesis ideológica, más allá del argumento que pueda tener el texto a manera de un narrativo sobre una anécdota. Entiendo que resume, sintetiza una ideología y que en breves palabras se puedan decir muchas grandes ideas. Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Para mí la microficción es una forma diferente de escribir un cuento. Va a tener una serie de elementos que se han ido definiendo a través de los años. Básicamente esa teorización de la microficción comienza, la teorización en el siglo XX. Ustedes saben que la teorización del cuento comienza en el siglo XIX con Poe. Pues entonces tenemos un tipo de cuento o una forma de contar cuentos con una serie de elementos que más tarde podemos comentar algunos de ellos. ¿Qué ha pasado? Esta microficción, si nos vamos desde el punto de vista de Faulkner decía, él le fascinaban los cálculos y decía: una novela es algo, un cuento es algo entre 20.000 a 30.000 palabras. La novela corta de 30.000 a 50.000, y sobre 50.000 pues estaba la novela. Pero ¿qué ocurría? Perdóname, debajo de los 2.000 que comienza el cuento, pues ahí comienza la microficción. Lo que pasa es que hay tantas variedades, porque no es lo mismo un cuento de 3 palabras que un cuento de 25 palabras que un cuento de 300 palabras. Ambos, en la limitación, mientras más limitación hay, más trabajo que hay que hacer de elementos y herramientas para dotar ese cuento de la historia que se quiere narrar. Pero al final sigue siendo un cuento.
Buenas tardes, agradecerle a Richard Rivera Cardona por la invitación y a estos excelentes amigos y amigas que nos acompañan aquí en esta conversación. Yo realmente aquí vine para aprender de ellos y dar algún tipo de luz que pueda dar en cuanto a esto. Para mí la microficción o la minificción es una supracategoría literaria que agrupa textos narrativos y no narrativos. Lo que nos ocupa hoy fundamentalmente es en el microcuento, o microrelato, o nanorelato, o ficción mínima. Hay una diversidad de maneras, ¿verdad?, de denominar. Cola a las microficciones, ¿no? Ya el prefijo nos dice que hay una brevedad microficción. ¿Cómo se consigue o cómo se maneja la brevedad en la microficción distinto a un cuento? ¿Cómo es distinta la brevedad? ¿Y cómo ustedes la manejan? Bueno, tenemos líos con los micrófonos, tengo que confesar por mi culpa, porque nos habíamos puesto unos artefactos muy chéveres en la cabeza, pero como yo soy tan cabezón, no me sirvió. Entonces tuvimos que pasar a los micrófonos. Bueno, les decía, después de confesarme, que dentro de la microficción, o sea, los cuentos tienen elipsis, los cuentos regulares tienen elipsis. Pero dentro de la microficción, del microcuento, la elipsis puede ser imprescindible en alguno de los cuentos. Puede ser que un cuento tenga una elipsis, pero se sostenga a nivel de la historia. Pero acá tú tienes que construir. Se busca un lector que sea, que quiera conversar contigo, quiera jugar contigo. Entonces, tenemos la elipsis, tenemos la brevedad que se consigue en ambos géneros. Pues todo el mundo sabe que eso es básicamente una de las características de las rayas del tigre del cuento, es que es breve, pero breve que es breve. La muerte de Ivan Illich tiene 61 páginas en algunas de las versiones y alguna gente la considera novela corta, otros cuento largo. Entonces, pero es más breve que La Guerra y la Paz. Entonces, si es más breve, pues el concepto brevedad es relativo con quien estemos comparando. Y en este caso, estamos diciendo que la brevedad del microcuento va a compararse, va a considerarse y evaluarse por la brevedad que tiene, por ejemplo, el cuento. Estamos pasando de la brevedad del cuento para una brevedad más breve. Y esa brevedad más breve, como yo estoy diciendo redundantemente, lo que está buscando es elementos, técnicas literarias para poder llevar la historia. Y para que se pueda llevar esta historia, tiene que haber una componente en la mente del escritor que tiene que ser la persona que en determinado momento dijo: yo quiero escribir una historia en 3 palabras, un cuento entero en 3 palabras. Tiene que haber una intencionalidad. Por eso es que yo a veces no menciono tanto a Cindy. Te voy a explicar por qué, porque una vez se lo mencioné y me dijo: no, estos son poemas. Mi intención era hacer poemas. Esa es una de las preguntas que viene por ahí. Cindy Jiménez, sí, Tegucigalpa. Y entonces ella me dice: no, pero es que yo lo que quiero hacer es poema. Dice: pero es que Cindy es demasiado bueno, a mí me parece un cuento excelente. Y entonces eso, ¿cómo se configura? Tú conoces las técnicas literarias y entonces vas a decir: ¿qué me sirve para contar esta historia? Y estábamos en la República Dominicana, donde este compañero vio. Una cosa es Juana y otra cosa es la hermana, estamos claros, ¿verdad? Y es que el microcuento vive de la sugerencia. En el cuento hay sugerencia, por supuesto, ¿verdad? O sea, todas las características que podemos pensar en torno al género de cuento lo tiene el microcuento, pero con la sugerencia como portaestandarte. A mi manera de ver las cosas, ¿verdad? El que termina el cuento es el lector. Por eso es tan importante que se dé esa complicidad entre los lectores y el autor o la autora. Así que la sugerencia es fundamental. O sea, no solamente la concisión, que estamos claros con eso, ¿verdad? Y la precisión, que estamos claros con eso también. Y la narratividad, porque estamos hablando de un texto narrativo. Y la literariedad, o sea, es una pieza literaria. Esto no es una greguería, no es un chiste, no es un chisme. Es una pieza literaria desde la primera letra hasta la última letra. Eso es importante que lo establezcamos, ¿verdad? A veces esto se toma muy a la ligera. Y por eso es que posiblemente la academia o los teóricos y los críticos todavía
no la hayan aceptado del todo, aunque eso también es objeto de debate. En España ya se le conoce como el cuarto género. Ahora bien, volviendo a la sugerencia, esto es sugerir, en buena medida, ¿no? Un impacto fundamental desde la primera oración. Y básicamente eso es lo que tal vez yo podría pensar para establecer una diferencia y que tiene que ser contundente. Por eso el golpe al mentón, pero con cariño. Bueno, mi experiencia con el microcuento viene desde el tercio hasta la atadura con él. Porque confieso que al inicio el microcuento era el género que menos me interesaba. Empecé a estudiar la historia del microcuento en la antigüedad, Arabia, Japón, China, que tienen una tradición bien rica en cuanto al microcuento, hasta comprender que el microcuento es el dominio de la técnica, de la estrategia literaria. No es cómo dices las cosas, sino, ¿verdad?, la trascendencia de cómo dices las cosas. El contenido también es importante, pero vuelvo al concepto de la síntesis, ¿verdad? La selección léxica, el complejo léxico es bien importante. Lo que se podría decir en un texto común, un cuento, una novela, en una oración completa, quizás una palabra lo sintetiza. No es lo mismo decir, este hombre lleva enfermo 4 meses, está a punto de morir, está encamado, no puede levantarse de la cama, a decir que el hombre está agonizante. O sea, una sola palabra sustituyó una historia completa, una situación completa. También considero que el concepto de la brevedad se relaciona con la construcción, la configuración del texto. Yo trabajo mucho a raíz de ejercicios que me impongo, tipo retos para no esperar la musa. Y en ocasiones pues uno se puede plantear, ¿verdad? Yo quiero que este cuento tenga menos de tantas palabras. Hay certámenes que lo establecen, el cuento no debe pasar de tal número de palabras o tal número de oraciones, y jugar con el léxico yo creo que es fundamental para seleccionar, decir con pocas palabras mucha información. Yo quiero añadir algo, algo que verá que uno va retomando mientras va escuchando a los compañeros. Esto no se trata de extensión, no se trata de tamaño, se trata de intensidad y se trata de complejidad. A mí me parece que eso es fundamental, y cuando uno escribe, no sé qué pueden compartir los demás escritores que están aquí, yo no escribo pensando, hoy me voy a sentar a escribir un microcuento. Simplemente escribo y ya me dirá la historia, ¿verdad? Me dirá el proceso hacia dónde llevo este texto. Hay textos que aguantan 7, 8, 10 páginas, pero hay textos que no lo aguantan. Así que eso es parte, y eso es lo rico, esto es lo chévere del proceso creativo cuando uno se mete en la microficción. No se trata de la extensión, se trata de la complejidad, de la intensidad. Y del proceso creativo podemos hablar largo y extenso. Creo que los tres en lo que han comentado ahora van sugiriendo cómo son sus procesos creativos, desde el ejercicio, la intencionalidad y ¿no? el qué nos encontraremos en la creación misma. Quisiera recabar un poco en el tema de la sugerencia, que podemos pensar que también es lo implícito, o la plurisignificación, que es la característica que hace literario un texto. En el ejemplo que traía Emilio de entro, luego exploto. Hay tantas posibles interpretaciones y sentidos que construye el lector en la medida en que va leyendo. Entonces, quisiera un poco llevar ese tema y atarlo a las experimentaciones que se dan con el lenguaje, con la imagen, con el intertexto, con los referentes, con los mitos que tanto abundan en la microficción, porque nos permiten tomar una palabra y connotarla a muchos otros sentidos que el lector o la lectora escogerá cuáles son. No es una propuesta lúdica, juguetona, que es lo que mencionaban. Así que, ¿cómo ustedes juegan con el lenguaje? ¿Y qué técnicas son las que mayormente reconocen en sus textos de microficción? ¿Qué técnicas con el lenguaje y la experimentación misma? Bueno, en cuanto a la sugerencia,
yo estoy de acuerdo con la sugerencia, pero yo quiero que esa sugerencia lleve al lector a que pueda reconstruir mi historia. O sea, que si la sugerencia lleva a él a crear otra historia, no es que esté mal, pero entonces yo lo que quiero es contar una historia. Entonces, obviamente la técnica de la elipsis es bien importante. Ustedes saben que hay como 3 elipsis. Está la elipsis ortográfica, que es donde tú vas a suprimir un elemento de una oración, pero la misma va a quedar sumamente clara. Okay. Tenemos también la elipsis en la que se suprime una información, una escena, pero también queda clara dentro de un cuento. O sea, aquí el hombre llegó, bebió con la chica, estuvieron contentos, y hace una elipsis, dice, amanecieron en la cama. Pues ahí se suprimió toda la parte sexual, que es bien común en nosotros los puertorriqueños, y entonces va directamente a lo próximo, pero queda claro que hubo algo entre ellos, ¿no? A veces también tenemos elipsis de las frases que conocemos, canciones famosas, dichos, aforismos, y entonces tú vienes y comienzas, dime con quién andas, 3 puntos suspensivos, suprimiste la mitad del refrán, pero quedó implícito cuál era, ¿no? Entonces, la elipsis para mí es bien importante. Los lectores de microficción nos gusta jugar y leer, entonces por lo tanto la intertextualidad es importante. Para que haya intertextualidad tiene que haber un pretexto, un texto previo, ¿no? Del cual yo voy a comunicarme a través de mi historia. Por ejemplo, yo puedo tener de pretexto el Quijote, que es una de las bases maravillosas para la microficción, o la Biblia. Otro ejemplo excelente para uno jugar con esa historia. Pero debe haber una propuesta de una historia nueva, porque tú no vas a reproducir la historia de Moisés en el desierto. Tú lo que quieres es traer elementos nuevos, novedosos, que puedan sorprendernos cuando estamos leyendo. Entonces, la intertextualidad y la intratextualidad. La intratextualidad, vamos a tener conexiones entre textos anteriores del mismo autor, o sea, que pueden funcionar muy bien. Se puede poner toda la parte de la acción en el título, como lo hace Luisa Valenzuela. Se puede suprimir o mencionar simplemente una palabra famosa de un texto anterior para hacer intertextualidad. O sea, cualquier cosa que usted haga con un microcuento que tenga una ciudad llamada Macondo, pues ya te va a referir a 100 años de soledad. Entonces, unidad, toda la colección, un buen microcuento, usted puede hacer un buen microcuento. Usted quizá puede sacar un libro aceptable de microficción, pero tiene que haber una visión de mundo intrínseca detrás de esto, ¿verdad? Por ejemplo, la compañera Fuster tiene Carnaval de Sangre. Ella tiene una esencia, algo que une todos esos cuentos, que es lo gótico, lo oscuro, lo macabro por momentos, la sangre por momentos. Y entonces ella tiene una visión del mundo que está transmitiendo de lo que puede ser vivir dentro de esta sociedad actual, que nos parece muy clara, pero que para muchos puede ser muy oscura. Entonces, eso a mí me gusta, cuando yo consigo cohesión a nivel de lo que es el planteamiento de visión de mundo del escritor. Yo quisiera retomar, antes tal vez de contestar la pregunta que hace, lo que está diciendo Emilio, porque para mí es fundamental. Yo soy el autor del Pezón y otras anatomías mínimas. Dicho sea de paso, y otras anatomías mínimas es un título que me sugirió mi amigo y hermano Emilio. Esa unidad temática es importante, ir incluso un poco más allá del título. Ahora bien, para los que somos poetas, que hay 2 poetas, hay 3, 4 poetas por ahí que estoy identificando, en mi caso particular, ¿verdad? Voy a hablar de mi experiencia, se me hizo bastante cómodo, y dicho sea de paso, el primer microcuento que yo escribí fue en un taller de Mayrín Cruz Bernal en Rincón en el 2011. Pero mi inclinación era fundamentalmente la poesía. Y yo les voy a leer, si ustedes me lo permiten, un pequeño extracto de una entrevista que me hace el doctor Vocación en este foro que estamos teniendo, ¿verdad? Que el microcuento se nutre de la hibridez, es también una categoría híbrida. Toda la literatura es híbrida, si vamos a ver en su esencia, creo que lo decía James Joyce.
Así que es interesante para los que hemos cultivado el poema, la poesía, se nos resulta bien, por lo menos a mí me resultó bastante cómodo, aunque es un género difícil, es un reto mayúsculo escribir un microcuento, o sea, y tal vez la supuesta facilidad o poca profundidad viene del criterio de la brevedad, y todo lo contrario, el reto es mucho mayor. Pero coincido con los compañeros, ¿verdad?, que la técnica es fundamental. Hay que conocer de la técnica, hay que leer mucho. Y como muy bien dice mi amigo y hermano Emilio del Carril, el lector de microficción es el lector más avesado que existe. Por tanto, no le puedes venir con un cuento chino o con un cuento mongo. Bueno, sí es cierto que el lector de microficción entiendo que ha de ser el más comprometido, ¿verdad?, con la lectura, porque al principio yo estaba bien preocupada cuando escribía de si captarían las intertextualidades, si captarían las referencias, si dominarían el vocabulario que estoy utilizando, hasta que finalmente entendí que no me puedo preocupar por eso. Tengo que hacer del escritor el ejercicio de que se comprometa con mi texto para que lo llegue a comprender, porque de otra manera pues no redacto nada. En ocasiones son intertextualidades bien oscuras, ¿verdad?, de literatura que quizás pues, no es tan popular y no se conoce. En otros son ya más intertextualidades más conocidas, como mencionó Emilio, el Quijote. Son personajes que todo el mundo conoce, aunque no hayan leído el texto, lo conocen. Pero en parte, pues, olvidarse un poco del posible lector, aunque siempre hay un lector, ¿verdad?, tipo gancho, pero olvidarse un poco de quién me va a leer y sencillamente escribir ha sido la mejor estrategia con la que me he comprometido. Para mí la microficción me ofrece la oportunidad de explorar con el campo semántico, también con la titulación, el título del microcuento puede ser trascendental. En ocasiones el microcuento está en el título y lo demás, ¿verdad?, es una exploración temática, pero saber jugar con las palabras entiendo que es la estrategia más por la que más me preocupo o de la que más me ocupo. No puedo entonces hacerme responsable de cuáles son las referencias que tengan los lectores. De acuerdo, y pensaba un poco mientras escuchaba sobre el reto de la recepción, cómo se recibe este tipo de texto y qué limitaciones puede tener en algunos públicos, porque hay otra expectativa de lo que es la narración o lo que debe ser, así que sí podemos, creo, estar de acuerdo en que es una experimentación muy osada todavía, aunque es un género, un tipo de escritura o de narración con gran bagaje. Y te quería añadir algo. Añadiendo a lo de la intertextualidad, qué bueno que estamos hablando de esto. Esto es bien chévere, porque yo trabajo mucho en la intertextualidad. Borges decía, el gran Borges, verá que todo es intertextual. Y hay un elemento interesante en eso que mencionan ustedes, que me parece chévere, que por lo menos en mi experiencia como lector, porque yo primero soy lector y después soy escritor, que si hay algo que yo no entiendo, que me plantean, digamos, una historia de un dios de los celtas, pues me provoca entonces buscar para ver, bueno, de qué es que me está hablando esta autora, de qué me está hablando este autor. Que eso es chévere también, eso es bueno, porque entonces permite al lector pues adentrarse más en las historias y saber de dónde es que vienen. ¿No? Y pedagógicamente te permite tú a los profesores poder traerles referencias de libros que ellos deberían estar en la cultura general, Claro. del joven nuevo, y tú puedes atraerlo a través de un microcuento que posiblemente no va a entender la primera vez, pero si tú lo enmarcas, pues sí lo va a entender. Y a eso me permito añadir la importancia de la comunidad literaria y de la greguería, cómo en la medida en que somos lectores de otros autores o autoras podemos buscar esa contundencia y ver cómo un borrador de un texto puede tener ese flechazo o esa contundencia que se mencionaba en la medida en que puede ser más breve o que se puede experimentar con otras elipsis. Así que es una propuesta interesante, ¿no? Un poco
socava en cierta parte la idea de que se escribe el texto en soledad absoluta. El texto se puede escribir en esa soledad, pero al final tiene que darse al encuentro, y en eso se sostiene la contundencia. Mira, y también derrota. Parte del proyecto. Sí. Sí, Muy quería añadir también que yo siempre postulo que una novela es un microcuento con esteroides. Pues básicamente, tú siempre vas a tener un cuento principal, una idea principal, que es lo que se amplía dentro de la novela. El cuento puede ser puede convertirse en un microcuento de una novela. Ahora, tenemos, para la lectura del microcuento, tú puedes tener prisa, porque comenta alguna gente que lo ha dicho, que un libro de microcuentos es como una caja de chocolate. Tú no te puedes sentar a comértelas todas aunque quisieras. Entonces, básicamente, tú vas degustándolos poco a poco, y hay cuentos que tienes que necesariamente detenerte y ponerte a pensar, a ver, ¿qué fue lo que dijeron aquí? ¿Cómo esto yo lo puedo reinterpretar para crear esta historia que esta persona me está proponiendo? Y entonces, es algo que hay que leer con calma, no es para tú, leí tu libro en 27 minutos, por ejemplo. Se puede leer, pero no lo vas a leer. Quería lanzarles una última pregunta antes de darle espacio a que puedan compartir con nosotros una selección de sus microficciones. Y es, hablando de intertextos y de intratextos, que no es otra cosa que un diálogo que se genera entre textos, hablemos del hipertexto. Esa literatura que se mueve ahora cada vez más, no de ahora, desde hace ya unas cuantas décadas, en el espacio de la virtualidad o en el espacio web. ¿Cómo ustedes ven las posibilidades del microcuento, de la microficción en la web, en la medida en que se puede narrar colocando un enlace a videos, a música, a imágenes? ¿Cómo ven esa propuesta? Si alguna posibilidad hay. Bueno, yo que soy teatrera, ¿verdad? Yo cultivo el mundo del microteatro también. Soy guionista, o sea que también trabajo con el cine. Pues en la medida en que la microficción te deja un impacto visual, ¿verdad?, instantáneo, y tú completas las imágenes con la elipsis que Emilio comenta, yo veo el microcuento bien relacionado con el microteatro y el cortometraje. Por eso para mí es tan importante la acción, ¿verdad?, porque te lleva a imaginar la historia. Creo que las redes sociales sirven para difundir todo tipo de literatura, no tan solo el microcuento, y sobre todas las cosas es una manera fácil, ¿verdad?, de difundir lo que estás escribiendo. Claro, se presta para que la microficción se convierta, que ha pasado, en otra cosa, en una anécdota, en un chiste, que bien el microcuento puede tener humor, ¿verdad?, pero no se trata de un chiste popular anclado a una nueva posibilidad. También he visto que el microcuento se toma como un cuento resumido, ¿verdad? Así que la educación a través de la red sobre lo que son todos los géneros literarios me parece una idea fenomenal. Sí, yo lo que visualizo de lo que comenta la profesora es que también, precisamente por ser mínimo, se presta mucho para poder comunicarse a través de vídeos, de PowerPoints, o sea, porque es breve, o sea, tú no puedes presentar Paradiso de Lezama Lima, bueno, por lo menos un resumen quizás, pero es demasiado extenso. La brevedad permite eso. Y además que he visto a alguna gente, la profesora Iris Miranda pone a los estudiantes a construir microcuentos en vídeos. Y entonces algunos de ellos están en la web, en YouTube. Y es bien bonito tú ver la percepción en imágenes de esas dos oraciones que tú habías escrito, convertidas en una historia también visual. Muy bien, un microcuento no es un cuento chiquito. No lo es. Y retomando la pregunta, ¿verdad? Yo creo que es fantástico que haya llegado a las redes sociales, al Instagram, al Facebook. Es una manera de comunicar, o sea, de esa manera algunos de nosotros, tal vez muchos,
de nosotros nos hemos dado a conocer. Y es una magnífica posibilidad de llegar a mucha gente. Así que, como esto es un género del nuevo milenio, pues, se titula Talones de Monstruo. Escucho sus pasos, su andar pesado, su respiración forzada, sus murmullos, sus voces y sus aullidos. Al acercarse, me oculto entre las sombras, detrás de una puerta, dentro del armario, debajo de la cama. No sé qué aspecto tiene. Nunca lo he visto de frente. Solo en un par de ocasiones he logrado ver sus talones bajando de la cama. Creo que es justo ahí, sobre la cama, donde duerme el monstruo. A veces pienso que vivo en una casa que no es digna para un esperpento como él. Seguiré oculto, sin mirarlo de frente, solo observando sus extravagantes talones. La pesadilla inició al sentir el peso sobre su vientre y algo frío en el cuello. Abrió los ojos y vio a su amante sentada sobre él, cuchillo en mano y ojos desorbitados como una bestia vengativa. ¿Por qué?, musitó el hombre evitando moverse. Tu esposa me acaba de informar que me eres infiel con ella, dijo mientras oprimía más contra la yugular. Eres mi amante, mujer, ¿qué esperabas?, respondió tras una risa tímida. Sintió el filo penetrándolo abruptamente y antes de morir alcanzó a oír a la mujer decir: los poemas son solo para mí. Ustedes saben que se puso casi ridículo toque de queda, bueno, por lo menos para mí. Yo estaba en Santurce, vivo cerca de la iglesia San Mateo, y veía también a muchos ancianos caminando desorientados por el barrio de Santurce. Y creé este cuentito: El vendedor de estrellas. Una noche decidí violar el toque de queda que el gobierno había impuesto en un afán de hacer una ridiculez más que evitara que el país colapsara. Y me fui a caminar por el vecindario. Cerca de la iglesia San Mateo me encontré con un anciano pintoresco. No me asombró, porque desde el día de la tormenta veo muchas personas de la tercera edad caminando sin rumbo. Lo saludé. En las pasadas semanas le he hablado a mucha gente que desconocía. ¿Qué hace violentando el mandato del gobernador, buen hombre? Vendo estrellas, hijo. Cuando escuché su contestación, supe que estaba afectado por los estragos del pasado fenómeno. Me embargó la compasión. ¿A cuánto la estrella azul, aquella que está sobre el campanario? Ah, excelente compra. Se la voy a regalar, que en estos tiempos tenemos que aprender a compartir. El anciano sacó una arrugada bolsa de papel y efectuó un movimiento como si atrapara a la estrella. Luego me la dio con el cuidado que se tiene con un recién nacido. Escuche, joven, tenemos que reforestar el cielo y la tierra, que disfrute su estrella azul. Regresé revestido de esperanza a la terrible oscuridad de mi apartamento. Tiré la bolsita de papel sobre la mesa. De pronto mi casa se iluminó de un hermoso y refulgente azul. Desde entonces, mi residencia es la única con luz en toda la cuadra. Por desgracia, aunque he violentado el toque de queda todas las noches, no he vuelto a encontrarme con el anciano, pero sigo su consejo: subo al campanario y siembro estrellas. Qué hermoso.